En el año 538 a.C., Ciro, este hombre, rey de Persia, Ciro permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. 2 años más tarde, en el año 536 antes de Cristo, comenzó la construcción del templo dirigida por Zorobabel. Después de haber regresado de 70 años de cautiverio, regresan. 2 años más tarde comienza la construcción del templo dirigida por Zorobabel, pero el trabajo de la construcción del templo se detuvo al cabo de 2 años. Y sígame con mucho cuidado. En el año 534 se detuvo, comenzaron a trabajar, pero al paso de 2 años, el trabajo de la construcción del templo, después de estar 70 años fuera, la gente vino y después de 2 años el trabajo se detuvo. Después de 14 años de abandono, el trabajo en el templo, hermanos, por supuesto que se detuvo. 14 años. Y surge una pregunta, hermanos. Después de estar exiliados y estar 70 años cautivos, Dios espera algo de su pueblo. Siempre. No son 70 días ni 70 horas, 70 años. Y surge la pregunta, ¿Dios espera algo de su pueblo después de haberlos permitido que estuvieran 70 años de cautiverio? Les recuerdo, hermanos, que el pueblo estaba regresando de la cautividad y estaban regresando a la tierra que Dios les entregó, pero Dios los regresa con un propósito. Dios los regresa con un propósito. Y después de 70 años, el pueblo entra con gozo, entra con alegría, con júbilo. Comienzan a tomar nuevamente la tierra. Y Dios está esperando que el pueblo haga algo. Pero el pueblo se dedica a hacer cosas muy diferentes a las que Dios estaba esperando. Muy diferentes a las que Dios estaba esperando. Acompáñeme en su Biblia, en mismo Ageo, capítulo 1, versículo 1. Ageo 1:1. Usted me sigue con su vista, ¿lo tiene? O léalo conmigo, juntos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, hasta ahí. Aquí el Señor Todopoderoso le está hablando al gobernador y al sumo sacerdote. Al gobernador y al sumo sacerdote. Versículo 2, léalo conmigo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Quiero decirles, mis hermanos, que todo había sido destruido. Todo había quedado en ruinas. Y mientras Dios esperaba que el pueblo dijera, vamos a reedificar el templo después de 70 años de cautividad, vamos a reedificarlo, ellos dijeron en el verso 2, no ha llegado aún el tiempo. El pueblo dijo eso. El pueblo dijo, aún no ha llegado el tiempo de reedificar. Ahora, hermanos, el desagrado del Señor, el Señor Todopoderoso a quien adoramos y exaltamos, se nota en cómo se refiere a ellos en este versículo 2. Él dice en el verso 2, diciendo, este pueblo. Él no dice mi pueblo, se refiere este pueblo, no dice mi pueblo. Este pueblo era egoísta para con el Señor por postergar los planes verdaderos de Dios. Era un pueblo egoísta. Ahora, ¿qué deseaba el pueblo? ¿Qué deseaban ellos? Ellos deseaban riquezas para ellos mismos, pero no un templo para Dios.
un templo físico como el que tenemos ahorita. Ellos deseaban riquezas para ellos mismos, no un templo para Dios. ¿Qué pasó con el pueblo? Después de 70 años de ser cautivos, entran con alegría, comienzan 2 años a intentar a reedificar, pusieron los cimientos, pero después de 2 años el trabajo se paró, el trabajo se detuvo y el pueblo se dedicó a hacer cosas muy diferentes. Versículo 3. Usted me sigue con su vista ahora. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, verso 4, está hablando el Señor, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El pueblo decía que no era tiempo de reconstruir el templo todavía, o de seguir con la construcción del templo. 14 años, hermanos, detenidos. No es cosa menor, ¿verdad? Con sus acciones decían que era tiempo para vivir en bonitas casas reconstruidas. Claro, sus casas, no la casa de Dios. Ellos decían, es para nosotros tiempo, sí, pero tiempo para nuestras casas, artesonadas, verso 4. ¿Y esta casa está desierta? ¿La casa de Jehová? Les quiero leer una de las versiones, otra de las versiones, no la Reina Valera, que yo uso 1960, que me gustó mucho, que dice, este verso 4, el mismo Geo 1:4, que dice, otra versión, el Señor diciéndole al pueblo, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Terrible, ¿verdad? Pregunta, mis hermanos, ¿son más importantes mis planes, mis sueños que los planes de Dios? ¿Están aquí, hermanos? Porque al final la casa que Dios me dio, aunque usted la esté pagando, lo acabo de decir, Dios me la dio. Todo es de Él. Nada es nuestro. ¿Están de acuerdo? Nada es nuestro, hermanos. La Biblia nos enseña que solamente somos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Esta pregunta retórica en Ageo 1:4 del profeta demostró la hipocresía del pueblo y sus prioridades equivocadas. El pueblo tenía otras prioridades, no las prioridades de Dios. Los muros y los techos, hermanos, recubiertos de cedro eran comunes en las residencias de los ricos, según primer libro de Reyes 7, verso 3 y 7, Jeremías 22, 14. Entonces, cuando una casa en ese tiempo estaba cubierta, los techos los tenían recubiertos de cedro, era gente rica, gente pudiente en ese tiempo. Por eso el verso 4 lo vuelvo a leer, o léalo conmigo, Ageo 1:4. ¿Lo tiene en su Biblia? Léalo conmigo, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Casas artesonadas, cosas lujosas. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo, mis hermanos? ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo? Se estaban dedicando a restaurar sus casas, a los suyos, sus hogares, y la casa de Jehová estaba desierta, estaba en ruinas. Hoy, mis hermanos, el día de hoy, no me refiero a hoy día 16 de octubre del año 2022, esta generación, hoy tenemos hogares más grandes, pero familias más rotas. Y cuando digo, o corrijo, hoy tenemos casas en lo físico, en lo material, más grandes y más hermosas, pero familias más divididas. ¿Están de acuerdo? Hoy tenemos casas más hermosas, con más comodidades, pero hogares más rotos. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo? Se dedicaron a restaurar sus casas, los suyos, sus hogares, pero la casa del Señor estaba desierta, inconclusa. Este era el verdadero problema, mis hermanos. No que el pueblo de Dios viviera en casas artesonadas, sino que vivieran en tal comodidad personal y lujo mientras la casa de Jehová estaba desierta. Y decimos muy comúnmente Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad?
Se dedicaron a restaurar sus casas y no la de Dios. Ahora, mis hermanos, esto nos lleva a los comentarios que normalmente se hacen, que usted y yo conocemos, sobre todo de gente, personas que no son creyentes, que todo cuestionan, ¿cierto? Todo, 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 todo. Y cuando digo, ahora, tú puedes cuestionar, puedes preguntar, pero como se dice comúnmente, en el pedir está el dar, ¿cierto? Oiga, hermano, usted se acerca, hermano, tengo una duda. Acérquese, acérquese. Tengo dudas de las finanzas, tengo duda de esto, ¿cómo le hicieron? Normalmente escuchamos estos comentarios como estos. Cuando usted está con una persona que no es espiritual, y voy a subrayar, que no es espiritual, no importa que venga al templo, no importa que venga a la iglesia, no importa que esté aquí, no importa que levante las manos, no importa que toque y que cante, pero si no es espiritual, como dice Romanos 8:6, si no anda en las cosas del espíritu, va a andar en las cosas de la carne. Va a andar en las cosas, esta carne quiere la comodidad, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Siempre va a querer la comodidad. Y cuando usted es espiritual, pero tú estás con alguien que no es espiritual, conversando, normalmente te va a decir esa persona, mira, Dios quiere que prestes atención a las cosas en el hogar. El hogar es primero, la casa es primero, eso es cierto. Pero ¿hasta qué punto es primero? Yo financiaría a alguien que no es cristiano, que anda en la carne. Esa persona que anda en la carne dice, yo financiaría más construcciones en el templo, pero en este momento mi dinero está atado a la renovación de mi casa. No puedo por el momento cooperar para cosas de la iglesia. ¿Les suena familiar esto? Alguien que está en la carne, que anda en la carne, no en el espíritu, dice, alguien debería ponerse a trabajar. Espero que alguien se haga cargo del trabajo, de esa responsabilidad. Tengo que terminar yo primero de remodelar mi casa, mi sala, mis ocupaciones, mi profesión, mi casa, mis proyectos. Que alguien más lo haga por la causa de Cristo, yo no. Eso fue lo que hizo el pueblo. Ahora, hermanos, si meditamos después de 70 años de cautiverio, 70. ¿Cómo nos fue con la pandemia hace poco más de 2 años? El confinamiento y cómo andábamos todos. Y que nos salgas, ¿cómo nos sentíamos, hermano? Yo recuerdo que cuando entre comillas, bueno, abro un paréntesis, ¿verdad? Pero aquí en Montecristal, dicen, no, allá es otra ciudad, es otro planeta, aquí todo el mundo anda afuera. Cuando se nos decía todos confinados, y aquí había vida, ¿verdad? Los taquitos en la esquina, las hamburguesas por allá. No, aquí siempre hubo vida, ¿no? Pero normalmente, pero sí había cierta restricción, aún. Todavía recuerdo que veníamos al templo, mi mamá y yo, en uno de los días que había culto, y su expresión todavía la recuerdo como dijo, porque ya había niños jugando afuera con las bicis, donde cuántas semanas vivimos prácticamente desiertas, donde no podíamos salir por el confinamiento, y su expresión fue esta, dijo, mira, los niños ya están saliendo a jugar, dice. Hermanos, fueron unos cuantos meses, 70 años de cautiverio, y regresan a sus prioridades, a lo suyo. Y la casa de Jehová estaba desierta, en ruinas. Las excusas, hermanos, suenan familiares. La persona que anda en la carne dice, bueno, yo no tengo tantos recursos, que lo hagan los que tengan recursos, inviertan los que puedan, pero yo no. Las excusas, hermanos, como estas nos suenan familiares. Pero Dios veía y Dios ve, como ve al pueblo en ese tiempo de Ageo, también lo sigue viendo al día de hoy. ¿Cómo está la gente? El profeta Ageo fue como un despertador, inoportuno pero necesario. Lo vuelvo a decir, el profeta Ageo, porque él era un profeta del Señor, fue un despertador para el pueblo, inoportuno pero necesario. Y viene una palabra, hermanos, digna de considerar. Ageo 1, versículo 5, acompáñenme en su Biblia. Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, es decir,
Ageo le pide al pueblo de Dios que considere en qué dirección se dirigía su vida y si realmente querían que continuaran de esa manera. O sea, Gerardo, medita en qué dirección va tu vida económica, financiera. ¿Quieres seguir así? Eso es lo que está diciendo el Señor. Gerardo, ¿en qué dirección va tu vida económica, financiera? Tus prioridades, ¿dónde están? ¿Quieres continuar así? Verso 6. Léalo conmigo. Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué les parece? Les quiero leer cómo dice otra versión. Me encantó esto. Dios, a través del profeta, le habla al pueblo. 14 años detenido, la construcción del templo del Señor. Este versículo 6 en otra versión dice: han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero aún tienen sed. Se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios, le hablan lo literal, sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Hermanos, cuando yo estaba preparando este tema, mire, le digo algo, hermanos, de verdad. Yo lo empecé a escribir hace más de mes y medio. No es que estaba todos los días escribiéndolo. Veía un versículo y comentaba y luego lo dejaba en stand-by por todos los compromisos que hay. Y volvía a retomarlo y lo dejaba y volvía a retomarlo. Pero cada vez que iba avanzando, decía, Señor, ¿en qué momento voy a compartir este tema? Solo Dios sabe cuándo. Fue hoy. ¿Sabe qué sucede? Que el pueblo gastaba para sus casas lujosas. Tenían salarios, fruto de su trabajo. Pero ese trabajo, ese salario lo echaban, lo ponían para todas sus prioridades, cero para Dios. Y decía el Señor, dice el Señor, ustedes sus salarios se les desaparecen porque los echan en bolsillos llenos de agujeros. Así como te llega el salario, se te va. Eso es lo que está diciendo el Señor. Insisto, la gente que anda en la carne va a decir, está mal Gerardo lo que dice. Júntese con gente de la carne. Y eso es lo que le va a decir. Júntese con gente del Espíritu. Y dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tu tesoro está en la casa del Señor, en las cosas del Señor, ahí estará tu corazón y tus prioridades. A ver, voy a hacer un alto. Yo nunca dije que el padre sea un desobligado y no lleve el alimento a su hijo. ¿Dije eso? Que el esposo sea un desobligado y que no lleve el alimento a sus hijos, a su familia. ¿Dije eso? No. Tampoco estoy demandando la disolución de la familia, porque Cristo nos llama a la unidad. Cristo no llama a la disolución, a la división. Cristo llama a que el matrimonio esté unido, que la familia esté unida, que trabaje. Pero alguien que está en las cosas del Espíritu se nos predicó el jueves, diezmos, ofrendas, alfolí. Yo hice un comentario incluso en la transmisión, ustedes lo pueden volver a ver, ahí en la transmisión del jueves. A mí me gustó mucho la predicación, a mí, dando lo mejor de mí, porque ese chip, hermano, si me permite esa palabra, ese chip siempre lo he traído por mucho tiempo. Yo digo, ay Señor, dame, sáname, provéeme, y yo siempre he pensado eso por muchos años. ¿Y tú qué le estás dando al Señor, Gerardo? Todo es yo, dame, quiero, dame, necesito. Y le dices, ¿y tú qué le estás dando al Señor, Gerardo? ¿Le estás dando todo? ¿Le estás dando tu vida, tu prioridad, tus cosas, tu dinero? ¿Algo estás haciendo por el reino de Cristo? No a la inversa, hermanos. Es esto. Y yo puse un comentario en Malaquías capítulo 3, verso 9-10, dice que toda la nación le había robado, trae los diezmos a las folí. Pero el versículo 9 dice, toda la nación entera me ha robado. Y eso significa que los sacerdotes, si no llegaban los diezmos al templo, los sacerdotes se veían obligados a abandonar su cargo ministerial. Y la nación quedaba empobrecida, hermano, en ruinas. Y puse ahí el comentario, usted puede entrar y decir, ah, sí, mira, aquí está, por una sola cosa, el robo a Dios. Mire, mi hermano, ¿usted quiere seguir con eso? Con lo que dices, yo tengo dinero, mira, si nada más que así como te está entrando, ¡fum!, te está saliendo. Porque tus prioridades estaban en otras cosas, no en las cosas del Señor. ¿Le quiere que le diga algo en confianza? A mí, cuando yo le dije a mi papá el jueves llegando, estábamos cenando, y le dije, me gustó mucho la predicación. No es que otras predicaciones no me hayan gustado. Le digo, pero qué bueno que lo dijiste tú.
Cuando dijiste de las piñatas, de las reuniones familiares, ¿sí lo escucharon la predicación? ¿Alguien lo vio? ¿Prefieres estar allá que aquí? ¿Prefieres estar allá que acá? Qué bueno que lo dijiste tú, Leo, porque si lo digo yo, probablemente algunos. Es que es Gerardo, me exagera. Cuando en Lucas 14:26 Cristo dijo, hice una pausa en el tema de ahorita, el que no aborrezca padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. Les pregunto, ¿cuántos aman la palabra de Cristo? Aunque sea dura. Amén. Al creyente, hermano, le complace, es una delicia recibir la palabra del Señor. Ahora usted tendrá yo no me voy a meter en los tratos que usted tiene como esposa con un esposo inconverso o viceversa. Es usted allá, pídale gracias al Señor, eso no es el tema ahorita. Usted pídale gracias al Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues hermano, es que sí, pero ¿cómo le hago? Pídale gracias al Señor y pídale sabiduría. ¿O queremos seguir con los bolsillos rotos, hermanos? Decimos, no, es que es mi trabajo, es mi ganancia. Mentira. Primer libro de Crónicas 29:14, de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Él. Todo, hermano. La carrera que Él me dio, Él permitió que yo la terminara para Él. El dinero que Él me da, el ingreso, el salario, es para Él. Nunca dije que no, pero el jueves se habló de prioridades, ya no me puedo detener. De primicias. Proverbios 3, verso 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, con tus bienes, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El pueblo tenía 14 años detenido. Ahora, podemos diferir entre los años. No, es que algunos dicen que 16, otros que 17, otros 14. Más o menos, era demasiado tiempo, hermanos. Entraron con júbilo después de 70 años, pero de repente el trabajo se terminó. Había los cimientos, pero lo dejaron inconcluso. ¿Por qué? Por irse a poner sus casas artesonadas. Ageo 1:6, sembráis mucho, recogéis poco, coméis, pero no te sacias, dices tú. Pero ¿cómo es posible que tengo comida en mi casa? Hasta me doy el lujo de comprarme eso, aquello, pero siento que algo no me satisface. Es un efecto espiritual. Estoy en Ageo 1, verso 6. Es un efecto espiritual porque el pueblo había invertido sus prioridades. El pueblo había invertido sus prioridades. Cuando invertimos nuestras prioridades espirituales va a haber consecuencias. Ahora déjenme le digo algo. El tema de hoy no es, se dijo el mismo jueves, hermanos, nosotros no ofrendamos para que Dios nos dé más. Nosotros ofrendamos de lo que Dios ya nos dio, lo hacemos por obediencia. Aquí no es ese canto de, si tú le das $1, el Señor te da 2. No es así. Se oye muy bonito y muy romántico, no es así. Yo le doy a Él por agradecimiento y por obediencia. Hermano, si Él quiere, se dijo el mismo jueves, soy muy incisivo en esa predicación del jueves, si no la ha visto, véala. Si Él quiere en este momento, dijo el hermano, Dios puede decir, separa la maquinita, el corazón, y se paró. Porque si a Dios le place, ahorita nos puede, hermanos, de hecho Él ya lo decidió. Job 14:5. Pero a veces andamos, hermanos, con tantas cosas. Mire, créame, y júntese con gente espiritual, hermano, hermana. Que dices, de verdad, mire, hermano, se le pega. Se va a contagiar de esas cosas. Que no le puede invertir para el reino de Cristo. No se queja, hermano. No se queja. El pueblo estaba así. La causa de sus dificultades financieras del pueblo eran sus prioridades equivocadas. Sufrieron revés tras revés porque la bendición de Dios no estaba en su bolsillo. Verso 7. Ageo 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Vuelve a decir por segunda ocasión, mediten. ¿Quieres seguir así? Verso 8, o antes de leer el 8. Hermanos, si observan la importancia de lo que estamos viendo, estamos estudiando
en algunos cultos el Salmo 119, ¿cierto? ¿Están aquí? Estamos viendo en algunos cultos el Salmo 119 y estamos verso a verso. Nunca en mi vida, hermanos, nunca recibí un estudio del Salmo 119. Lo único que yo sabía del Salmo 119 es que era el capítulo más largo y el Salmo más largo. No estoy diciendo que, wow, Gerardo es lo único que está estudiando Salmo 119. Mira, hermano, por mi cabeza no pasa eso, por mi cabeza pasa una sola cosa. Yo tengo que pararme y enseñar la palabra, porque un día voy a rendir cuentas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo que en el Salmo 119 hay 8 palabras claves. Me detuve en el tema de ahorita, tantito. Palabra, estatutos, ordenación, dichos, testimonios, todo tiene que ver con palabra, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, ¿no? Observaron ahorita del versículo 1 al 7 que todo es, así ha dicho el Señor. Vino palabra de Jehová a Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin la palabra de Dios no hay un mover espiritual, hermanos. Si yo no tengo la palabra en mi corazón, porque esa palabra es viva, hermanos. Si yo no la abro con esa hambre, no va a haber un despertar en mi corazón. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, el reino de Dios no es fiesta. Es justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. De ahí la importancia, hermanos, de la palabra. Ageo 1, verso 8. Subid al monte. Está hablando el Señor. Ya me adelanté. Y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. ¿Ven la importancia de la palabra de Dios? No es que a Ageo se le ocurrió decir algo. Es Dios a través de Ageo. Es la palabra de Jehová enviada a Ageo y Ageo proclama la palabra de Jehová. Este versículo 8, hermanos, otra versión dice: vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Habla de trabajo. Y para traer algo hay que invertir. Siempre me dicen, Gerardo, ¿el reino de Dios se necesita dinero? Se necesita mucho dinero. Y cuando digo mucho no es de que tienes que tener los bolsillos ahorita llenos, es toda la vida cristiana es dinero, dinero. El dinero es un regalo de Dios, Deuteronomio 8:18. Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Y a algunos Dios les da riqueza, pero aun cuando les da las riquezas, que no son creyentes, les da el poder de no disfrutar las riquezas. ¿Escuchó mi hermano? Por eso Lucas 12:15, hablando del Señor Jesucristo, la vida del hombre, mirad, les dijo. Mantengan los ojos abiertos, Lucas 12:15, mantengan los ojos abiertos. Mirad que nadie se engañe. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida como cristiano no consiste si tengo carro o no tengo carro. Si tengo casa es importante, pero no es lo más importante. La vida del creyente se mantiene por tener la presencia de Cristo en su vida. Y la palabra que es viva, la palabra de Dios. ¿Cuántos glorifican a Cristo? En este verso 8, subida al monte es, Dios los llamó a trabajar. Eso significa, subida al monte. Dios los llamó a, dígalo conmigo, a trabajar. Cristo dijo, como mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. ¿Se imaginan a Cristo, hermanos, perezoso? ¿Cómo se imaginan a Pablo? No le aguantaríamos el paso, hermano. Pablo, espérame, me voy a echar unos tacos. Sí, pero rápido, te los hice en el camino, pero vamos a ir allá a Galilea. Vamos a ir allá, vamos a ir a no sé dónde. Hoy me tocó la bendición de dar la clase con los adolescentes. Y le van a decir, si usted platica con su hijo, dígale lo que les dije. ¿Qué les dijo? No, ya me los confundió. No, hombre, nomás les dije que no se avergüencen de Cristo, que ya no callen de hablar de Cristo. Eso fue lo que les dije. Aquí están.
Que no se confundan, que si son cristianos, son cristianos. Que usen las redes, porque imagino que tienen redes, ¿verdad? ¿No tienen redes? No, hombre, hermano, todos tienen, hasta las abuelitas de 95 años tienen, no me digan que no. Miren, si han de tener, pero lo tienen oculto con otro nombre, con no sé, con contraseñas diferentes. No me digan que no. No sé, hermano. No, hombre, pues si saben más que nosotros. Mi sobrino de 5 años nos hace videollamadas y por otras redes que yo le dije, ¿cuál es esta? Y nos pone a todos en ¿cómo se llama? Todos así en video. Mi papá estaba allá y yo acá, mi hermana manejando. El otro. ¿Qué pasó? Todos ahí viéndonos. ¿Dónde? Y 5 años. No, espérame, voy a invitar a no sé quién. Y lo invitaba y literal. Y dije, a ver. Y alguien dirá, Gerardo, cualquiera lo hace. Ya usa 3 diferentes. ¿Cómo le haces tú? Más que un día lo vamos a tener aquí en el equipo de producción, ¿verdad? Mejor. Por eso no digamos, no tienen redes, hermanos. Yo no dije que él tuviera redes. Pero hermanos, de que le saben este aparatito, claro que le saben. Me voy a comprar el iPhone 500,000. Mira, si ves la manzanita mordida, ¿sí la ves? Oye, y la casa del Señor, desierta, Gerardo. Imagínese, hermano, yo pensando en eso. Yo nunca dije que no fuera bueno. Este celular que está ahí, y no es que me ponga de ejemplo, hermanos, tiene 3 años, ya se me cayó 2 veces, trae la pantalla estrellada, las muchachas que lo han visto está estrellado, pero todavía me sigue funcionando para las transmisiones. Digo, yo le voy a dar hasta que se me descomponga completamente, porque me sigue sirviendo. Ahora, pues es que también veo prioridades, digo, le doy para acá, le doy para allá, le doy para allá. A ver, ¿cuál es eso? Tan fácil que es eso, ¿verdad, hermano? ¿Tan fácil? El pueblo, hermanos, tenía 14 años detenido. Pero no detenido de no hacer nada. Sí estaban trabajando, pero para sus casas artesonadas, para sus lujos, para las cosas personales. Ahora, Dios bendice el trabajo. La casa que tenemos, Dios nos la dio. Lo que tenemos, la profesión, el trabajo, lo que tú tengas, Dios te la dio para Él. Ag 1:9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En lugar de correr a la casa del Señor, corrían a su propia casa. Otra versión dice, este verso 9 dice en otra versión de esto, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, a la casa de ellos, yo lo hice desaparecer en un soplo. Dios tenga misericordia, hermanos. Porque digo, mira, estoy ganando bien, tengo esto, mira mis hijas, mira mi familia. Pero Dios lo pueda desaparecer en un soplo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Wow. Hermanos, ¿cómo no nos va a despertar esta palabra? Por eso le digo, 1.5 meses, yo lo iba y cada vez que iba a ver verso a verso, yo decía, hermano, cada verso me detenía. O sea, ¿qué es esto? Y no de, ay, no le entiendo. Era una palabra dura para mí, hermanos. Dura, hermano. Y no porque, ay, es que entonces la palabra de Dios toda es hermosa, sí, pero es una palabra de reprensión. Es una palabra de alerta. Gerardo, cuidado con tus prioridades. ¿Dónde está tu dinero? ¿A dónde vas? Voy a leer otra vez ese verso 9, pero en esta versión. Yo lo puedo desaparecer en un soplo, la comida que tú lleves a tu casa. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan en construir sus elegantes casas. Pregunta, ¿el día que nos muramos nos vamos a llevar algo, hermanos? Yo lo dije ya varias veces, algunos que normalmente me escuchan más seguido. Yo digo, el día que ya vaya la carroza, va el cuerpo de Gerardo, porque pues ya no va a estar el alma, ¿verdad? Ahí. Atrás va a ir como dije yo, un camión de remolque con las cosas que yo hice en esta vida. O sea, va la carroza y atrás va un camión con todas mis pertenencias para que las lleven al panteón. Sí, no, ahí va a ir los títulos, los diplomas y todo. El carro, hermano. Póngale ahí, hermano, remolque el carro. Me lo echa ahí al Sonic. Pero hágale un mantenimiento antes porque quiero que se vaya bien el Sonic. Nada nos vamos a llevar.
Prueba bíblica, 1 Timoteo 6, versos 7 y 8. Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque ciertamente nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré también. Del polvo fui tomado y al polvo volveré. ¿Cómo nacimos, hermano? Ay, con la ropa de la de marca, con los super perfumes de Fuller, o no sé cuál usan ustedes. Pues así nacimos, hermanos. Ay, todos bien bonitos. No, hombre, el lloradero. ¿Y qué le digo? Luego nos limpian, ¿verdad? Así nos vamos a ir, hermano. Sin nada. Este versículo 9 dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pero el versículo comienza diciendo, el verso 9, buscáis mucho y halláis poco. O sea, trabajas demasiado, sí, para tu casa, pero se está yendo en unos bolsillos rotos. El Señor, cuando Dios fue descuidado, nada funcionó bien en la vida, en las familias. Vuelvo a decirlo, cuando Dios fue descuidado o cuando yo descuidé buscar a Dios, todo lo demás, hermanos, empezó a tener un caos. Pudieron lograr algunas cosas, como construir sus propias casas, pero no les brindó la satisfacción que querían. ¿Cierto o no? Eso es lo que pasa, hermanos. Se necesitan las cosas. Se necesitan las cosas materiales. Pero nuestro corazón no está allí. Debe estar puesto en Cristo. Verso 11. Ageo 1, verso 11. Mire que vamos verso a verso. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Cuando Dios hace esto, no hay nadie quien lo detenga. Olvídese que va a traer al profeta fulano de tal que le diga, cancelo la sequía. Cuando Dios manda esto, no hay quien lo detenga. Gloria a su santo nombre. ¿Queremos eso, hermanos? Mejor vamos a invertir las prioridades. Ahora, hermano, déjeme le digo algo. Si usted dice, hermano, yo ofrendo, yo diezmo, trato de portar. Gloria a Dios. Siga así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La mejor educación que le va a dar a sus hijos, le hablo como hijo, hermanos, no es la educación de si está en la mejor escuela o no, si es privada o no. Es la enseñanza de la palabra. Hay escuela dominical, hay cultos, hay predicaciones, hay tantos recursos ya en los medios bíblicos. ¿De qué me sirve, hermanos, que su hijo se gradúe, se reciba y tenga un título universitario si no va a tener el conocimiento de Cristo? El día que se gradúe y le vaya bien, porque va a ganar bien y que tenga autos y tenga una propiedad, 2 propiedades, sí, pero está fuera de Cristo. No. Oremos por ellos y por nosotros también. Este verso 11, hermanos, tenemos que verlo con una alerta. Dice Dios, llamé a la sequía. Es decir, podemos imaginar que el pueblo de Dios estaba deprimido y desanimado debido a la sequía. Pues ¿cómo no te vas a desanimar? No hay sequía, no puedo trabajar, ¿sí? Pensaban que todo era un ataque de Satanás y oraban fervientemente contra lo que decían que era un complot de Satanás. ¿Se ha encontrado usted con esa clase de personas? Muchísimos. Necesitamos traer al profeta de moda, al que cancela, al que hace que huya la miseria en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no vemos las prioridades entonces? Sin embargo, no era una obra de Satanás, sino que fue el Señor. Gloria a Dios. Fue Él quien ordenó la sequía sobre esta tierra. El problema no era Satanás, el problema eran las prioridades del pueblo. ¿Me escuchó mi hermano, mi hermana? Aunque no digan amén algunos. Mis hermanos, cada uno de nosotros sabe cómo estamos manejando los dineros que Dios nos da. En eso no nos vamos a meter. Cada uno de nosotros sabe.
Pero lo que sí tenemos que estar seguros, hermanos, es que la prioridad tiene que ser Cristo, Cristo, Cristo. Qué difícil es, hermanos, cuando hay un yugo desigual. Qué difícil, qué difícil. Pero hay algo maravilloso. Porque nosotros, hermanos, podemos recibir la reprensión de Dios y decir, el pueblo tan malo. Sí, porque somos malos, mentirosos. ¿Está usted de acuerdo? Pero hay algo hermoso. Después de toda esta palabra, hermanos, así, tan dura, fuerte, pasó algo maravilloso. Y eso es lo que queremos que Dios haga en nosotros en esta mañana, o a partir de hoy. Verso 12. Mire que vamos prácticamente verso a verso. Ageo 1:12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, el gobernador escuchó la palabra de Jehová, todo lo que acabamos de leer, la palabra de Dios, y el sacerdote, y todo el resto del pueblo. La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a Dios, y esto es lo maravilloso, y temió el pueblo delante de Jehová. El gobernador escuchó el mensaje de Ageo a través de Dios, a través de Ageo. El gobernador, el sacerdote y todo el resto del pueblo. Y pasó algo maravilloso. Temieron a la presencia, a la palabra de Jehová. La palabra temor aquí implica sumisión. Sumisión. Dios ama a su pueblo. Y por ese amor, Él les habla, los disciplina. ¿Cuántos queremos la disciplina del Señor? Eso es lo que dice Proverbios 3, verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección, no te canses de la corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3, 11 y 12. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Los va a castigar? ¿Los ha castigado? Porque los ama. Así es el Señor con nosotros. Por eso, hermano, nos disciplina. Yo sé quién es Dios y quién es el que está hablando y solo me dice, ten temor de mi mensaje, humíllate. La voz de Dios fue expresada a través de las palabras del profeta Ageo. Observan la importancia de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. La palabra de Dios, vino palabra de Dios, la voz de Dios, habló el Señor de los ejércitos. Este es el principio de la inspiración de las Escrituras en acción. Dios habla literalmente, pero a través de las palabras de un hombre. ¿Me escuchó? Es que, hermano, quiero escuchar la voz de Dios. Ahorita la estamos escuchando, la voz de Dios. Dios habla a través de un hombre, pero un hombre que sea fiel a la palabra. Amén, hermanos. Verso 13. Estoy yendo a la parte final. Todavía no conclusión. Verso 13, léalo conmigo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire la misericordia de Dios. ¿Qué sucedió? El pueblo reaccionó, versículo 14. Observen la segunda palabra. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el gobernador de Judá, el espíritu de Josué, el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué pasó? Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Sí dice así? Hermanos, 3 veces la palabra despertó el espíritu. No el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo despertó nuestro espíritu. Del gobernador, del sumo sacerdote y de todo el pueblo. Pero para eso, para que Dios despierte mi espíritu, tiene que venir la palabra de Jehová, la voz de Jehová a mi vida, hermanos. El Señor infundió aliento, energía a los líderes y al pueblo a través de su palabra para llevar a cabo la reconstrucción del templo. El Espíritu de Dios les dio el poder necesario para trabajar en la casa de Jehová y en el reino de Jehová. Porque necesitamos la fuerza del Señor, hermanos. Necesitamos la fuerza del Señor. Y no solamente me refiero al trabajo físico. ¿Alguien de ustedes ha estado hablando así, hermanos? Con esta intensidad. Y no lo estoy diciendo para ponerme de ejemplo, para decir, no, ¿alguien de ustedes ha estado así? ¿Con tu garganta? Porque yo no les predico o esto así. Hermanos, la Biblia dice en Ageo capítulo 1, versículo 15, en el día 24 del mes, no sé qué.
¿Cómo terminas después de una hora? ¿Qué estoy diciendo? Ay, compadézcanme. El punto es que no hay chance de descanso, no hay oportunidad de descanso. Yo prefiero terminarme la garganta, hermanos, por decir, bueno, es que predicaste demasiado, Gerardo. O terminarte tu vista. Mire, Dios no me dio mi pelo, eso es un hecho. Pero nunca en mi vida he usado lentes. O algún día los usaré, ¿verdad? Tengo que aprovechar esta vista para ir a la palabra de Jehová, a la voz de Jehová, para estar atento a los mandamientos del Señor. Voy a concluir, pero está un poquito larga la conclusión. ¿Están aquí, hermanos? Ahorita vamos a orar, vamos a pasar al altar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 15. Léalo conmigo. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hasta ahí. Ahora. Estoy en la conclusión, pero sígame con esto. Vamos al cierre, hermanos. Está mucha bendición. ¿Cuándo comenzó a predicar Ageo? Vaya conmigo a Ageo 1:1, versículo 1. Ageo 1:1. ¿Cuándo comenzó a predicar Ageo? Dice, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, o sea, del mes sexto. El primer día del mes sexto. ¿Ok? Ahí comenzó a predicar Ageo. ¿Cuándo fue que tomaron la labor de reconstrucción del templo? La respuesta está en el 15. En el día 24 del mes sexto, es decir, el día 24 del mismo mes, en el día 1 vino la palabra de Jehová, los versos que acabamos de leer, el día 1, y en el día 24 comenzaron a trabajar. Es decir, ellos tenían 14 años con la labor detenida, pero en 23 días la palabra de Dios transformó esa nación. Porque cuando viene la palabra de Jehová, hermanos, nadie hay quien lo detenga. Podemos estar entretenidos en otras cosas, que eso no es bueno. A Dios no le agrada. Con las fiestas, con la gente, Cristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, como se vio en la clase, ve y anuncia el reino de Dios. Hermano, pero es que es mi hijo, pero no es cristiano, ¿a poco está muerto? Se escucha fuerte. Pero si no tiene a Cristo, hay que hablarle de Cristo. Ir y anunciar el reino de Dios. Hay que venir y trabajar en la obra de Dios. Hermanos, puedo traerles aquí conferencias a los mejores músicos, no es que esté mal. Eso nos motiva físicamente. Hermanos, la música buena exalta las emociones. Y dices, wow, qué hermoso. Claro, pero no estamos llenos de eso. Eso no nos va a motivar. Eso no va a despertar nuestro espíritu. Lo que va a despertar nuestro espíritu es la palabra de Jehová. ¿Me escuchó mi hermano? Hay un predicador muy famoso en internet, famosísimo, muy bíblico. Bíblico, hermano, famosísimo, pero bíblico. Yo lo escucho. Es joven relativamente. Está casado y todo, pero es joven relativamente. Es famosísimo porque mucha gente lo conoce. Y de todas las denominaciones y organizaciones. Porque saben quién es él. Fue misionero y ahora está en púlpitos. De pronto te sabes más de misionero. Una experiencia tremenda. Y cuando le preguntan, dicen, bueno, oye, pero por ejemplo en tu iglesia, ¿qué música tienen? Dice, ¿en mi iglesia? Dice, nada más es un hermano tocando la guitarra. ¿En serio? Le dice el que lo entrevista, dice, sí, nada más hay un hermano tocando la guitarra. Y tú ves a ese hombre, hermanos, lleno de la palabra de Jehová, activo en el ministerio del Señor. Yo nunca dije que sea malo. Ustedes me preguntan, Gerardo, quisieras que hubiera, yo lo he dicho varias veces, me encantaría llegar y que el equipo de alabanza ya estuviera listo. No. Oro a Dios, hermanos, por eso, y lo estoy diciendo de corazón. Señor, si tú ya los escogiste, casi le digo, Señor, adelanta el proceso, por favor. Que ya salgan de una vez. Que se levanten. No me pongo de ejemplo, hermanos. Les hablo como hijo. Cuando los veo llegar algunas de ustedes, hermana Maite, usted, hermanas, las hermanas que están aquí, hermana Vero, así, que tienen niños chiquitos de 5 años, de 6 años.
Así llegaba mi mamá con nosotros al templo. Pero a la administración, hermanos, ya no perdamos el tiempo, hermanos. ¿A qué clases de música algunos están viniendo? No se desanimen. No se desanimen. El reino de Cristo es trabajo, es esfuerzo, es disciplina, es dedicación. ¿A poco en la universidad le vas a decir, si tienes que ir el sábado todo el día, ¿por qué le vas a decir que no? Pero las cosas de Dios es, aún no es el tiempo, Señor. Así dijo el pueblo. Aún no. ¿Se acuerdan de esa frase? Mis hermanos, yo se los digo con toda confianza, pero bien. ¿Se acuerdan de esa frase? Agradezco. Agradezco, hermano. ¿En serio? Yo no quiero que alguien otro tome mi lugar, hermano. Yo no quiero eso. Yo no quiero que otro tome mi lugar. En lugar de decir, aún no es el tiempo, decirle, Señor, es el tiempo, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. En 23 días, hermanos, lo que nos hicieron en 14 años, solo porque vino la palabra de Jehová. Ese es el verdadero mover del Espíritu de Dios. Dios despierta a su pueblo de la apatía espiritual por medio, ¿sabe de qué? Por medio de su palabra. ¿Estás apático espiritualmente? Necesitamos la palabra. ¿Estás desanimado? La palabra de Dios es la que trae consuelo y fuerza para nosotros. Ánimo. Mis hermanos, mientras la palabra del Señor sea predicada fielmente, el Espíritu Santo va a usar a esa iglesia. Voy a decirlo, mientras desde este púlpito la palabra de Dios siga siendo predicada fielmente, Dios, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo va a usar esta iglesia. Ustedes, los que son más jóvenes, hermanos, porque yo soy más grande que algunas de ustedes, hermanas, yo estaba viendo y dije, ay, Señor, de verdad, hermanos, ¿cuántos tienes? ¿500 o qué? Matusalén. El día que ya no estemos aquí, porque estas generaciones vienen, Dios los guarda en su santo camino. No permitan que desde este púlpito donde estén se predique cualquier cosa. No permitan eso. Que desde aquí se predique fielmente la palabra de Jehová. Antes de la pandemia, antes de esta pandemia hace 2 años y medio, antes de la pandemia muchos eran apasionados del Señor, pero después algo pasó. Nos volvimos mucho de transmisiones en línea, o sea, lo veo en casa y eso no está correcto, ¿están de acuerdo? Nunca dije no transmitan, es si hay oportunidad debo ir a buscar al Señor en su casa. Pero antes de la pandemia algunos eran apasionados del Señor. Después algo pasó, pero escúcheme. Cuando venga la palabra de Jehová, todo el pueblo temió. Así tenemos que ser hoy. Temer. Nada de entregar el ministerio. Nada de entregar el servicio. Es tiempo de esforzarnos, cobrar ánimo y venir y trabajar en la casa de Jehová.